Alicia Rábago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, con un gran tema, ¿no? Sí. La creatividad Oye, de los sí, niños. porque como dice mucha gente, todos igual tenemos dentro de nosotros la creatividad, que muchas veces no sabemos cómo desarrollarla, es diferente. Pero si nosotros como padres podemos ayudar a promover esa creatividad desde chicos o desde la infancia, qué mejor, porque dicen que los niños son como esponjitas. Uy, no, y además en esta etapa en donde están muy chiquitos, Claro. es como dejarlos, ¿no? Que ellos imaginen, desarrollen, creen, hablen, porque se habla que todos tenemos esta creatividad, pero hay gente que al dejarla de utilizar se va mermando y entonces pues vas olvidando, ¿no? Es como los músculos, si no los trabajas, pues también se van mermando. Entonces, imagínate cuando tú recibes a un niño en maternal, Ay, ¿no? sí. Chiquitito, incluso más chiquitos hoy, ¿no? Con esto de la estimulación temprana, en donde les estás abriendo un panorama enorme de cuántas cosas pueden ver, escuchar, tocar. Esto ayuda muchísimo. Lo que como padres podemos trabajar para apoyar esto que queremos, que sean muy creativos, es dejarlos que a lo mejor tú les preguntes algo y te den respuestas que suenan descabelladas, que suenan como locas, pero bueno, en su cabeza le apareció esa respuesta y decirle, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué se te ocurrió eso? O sea, preguntar, así como ellos preguntan, tú también Sí. devolverles esas preguntas, porque lo que va a hacer es que el niño siga pensando, siga trabajando en ello. Tú simplemente piensa en ti, como somos como adultos, piensa en ti. Cuando tienes un problema y te enfrascas en el problema, no encuentras la solución tan rápido porque dices, no, es que esto no puedo salir de aquí. Cuando abres un poquito tu mente, empiezas a descubrir diferentes salidas. Claro. Eso es lo que buscamos con los niños, que los niños traten de encontrar diferentes salidas. En los preescolares se está utilizando muchísimo, por ejemplo, leerles una historia, ¿no? Sí. Entonces empiezas leyendo un cuento, pero nunca les lees el final. Entonces les vas diciendo, ¿qué se te ocurre? ¿En qué acabó? ¿O hacia dónde crees que fue el personaje? ¿O qué crees que hizo al terminar? Y entonces los niños te dan diferentes respuestas. Y tú puedes ir preguntando, ¿y por qué crees que pasó esto? Y entonces el niño te dice, ay, porque a mí me gustaría que conociera a un monstruo que no existen. Y te van dando diferentes respuestas. Esto es trabajar con su creatividad. Claro. Te voy a decir qué pasa, que los niños creativos suelen ser muy desordenados. ¿Ah, sí? Sí, aguantan el desorden. Claro, porque ellos traen tanta cosa en su cabeza que quieren hacer unos juegos. Pueden pasar horas y horas jugando. Entonces de repente dices, ¿dónde está mi hijo? ¿No? Y gritas, aquí estoy jugando. Y cuando llegas a su cuarto, todo está volteado de cabeza porque hicieron a lo mejor un mundo acá, otra cosa acá. Imaginaron tanto que hicieron un desorden y pueden vivir con él. Tú Claro. no. Tú no, tú Sí. como mamá dices, no, por favor, que recoja. Dale espacios en donde él pueda tener ese desorden, porque muchas veces a lo mejor crearon una ciudad que les llevó tantas horas y le dices, hora de dormir, recoge. Y el niño pone cara de pánico. Literal se le cae el mundo. Claro, a ver si no. Oye, y con la parte de la creatividad que tiene que ver también un poco con los personajes fantásticos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque hay algunas teorías psicológicas y sobre todo educativas que no están tan a favor de en ciertas edades de estos personajes. ¿Amigos imaginarios? Ajá, o de los, no sé, los ratoncitos, el ratón Pérez, ¿no? Y demás, que no están tan de acuerdo porque dicen que los niños no reconocen entre la realidad y fantasía la y la fantasía. realidad. ¿Esto en qué edades se da y cuál sería tu opinión acerca de esto? Con niños preescolares, o sea, lo que es kinder 1, kinder 2, preprimaria, se da mucho la realidad, o sea, lo que no es realidad, que pueden creer en los monstruos, por eso les tienen miedo, que pueden crear un personaje, que a lo mejor tienen a su amigo imaginario, pero esto es durante estos primeros años, en preescolar. Luego, a partir de los 7, 8 años, ya llegan a un pensamiento realista. En donde, por eso, cuando hablamos de la muerte, ellos ya se dan más cuenta, ya es más real. La persona que se murió sabe que no va a volver. Oye, Alicia, y bueno, yo que tengo un bebé de 12 meses al año, que lo acaba de cumplir, ¿cómo puedo empezar yo desde ahorita, que es a muy temprana edad, a promover su creatividad? Ponle material que le ayude a promover. Lo que sí te pido es que no le pongas 500 juguetes enfrente. Ok. O sea,
ponle a lo mejor 2 cosas, incluso papel y colores, o bloques para construir, o que le cuentes un cuento y lo lleves a imaginarlo, pero de a poquito, o sea, no pongas mucho, ¿no? Y platica y cuenta. Los cuentos siempre serán un gran aliado para el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Y siempre, además de ser un gran aliado en esto, es un buen momento para compartir. Claro, Claro, es hacer actividades en familia, en conjunto. Claro, y desarrollar su creatividad, ya nos decías, también tiene que ver con la sensibilidad Así y es. esta capacidad para afrontarse a los problemas de diferentes maneras. Porque ¡Qué ves maravilla! diferentes situaciones. Claro. Eso es. Muchísimas gracias, Gracias, Alicia, Alicia, así lo haremos. por supuesto.